estos son los cambios que piensa Milei y este es el gabinete nuevo que piensa Milei para el día después y para afrontar las principales reformas que se vienen en un 2026 que va a ser durísimo, ¿eh? Si este año y medio fue terrible para la República Argentina, para los laburantes, para los jubilados, para los pymes, vemos cómo está creciendo el desempleo, lo que se viene va a ser muchísimo peor. Bienvenidos a todos al Pase. Buenos días, compañeros. Tenemos una mesa de lujo. Quería seguir con estos temas con Fer Siveira. ¿Qué tal, Johnny? Ayer arrancó, como decía, un poco la campaña de la campaña de la 2025. provincia, ¿no? La campaña de la provincia de Buenos ¿Cómo Aires. puso ahí el foco en la provincia de Buenos Aires el gobierno con ese desembarco de todos, prácticamente todos los ministros de gabinete estuvieron ahí, todos en el mismo tono? Se ve que van a adoptar un tono así con mucho insulto, mucha agresión. Después llamó la atención la susceptibilidad que tuvo Guillermo Franco cuando fue al Senado. Le dijeron mentiroso, se ofendió y se fue. Sí, sí, bastante. Y después con todos unos discursos, bueno, lo del burro eunuco, lo del hijo de Stalin, boludo, pelotudo, que le dijo Milei a Kicillof. Los están cagando de arriba de un poste a los bonaerenses. Todo un discurso así lleno pero no solo de él, también Espert. Sí. Escuché un poco. Sturzenegger diciéndole vamos a pegar una patada en el tuje a los kirchneristas. Bueno, toda una serie de mensajes. Este es el primer acto, me imagino lo que será cuando avance la campaña. Pero fue fuerte la señal de un Milei jugando que, si bien en Cava estuvo en 2 o 3 incursiones de Adorni, no estuvo desde el principio, Claro, como acá. Fue el primer acto con Milei como protagonista y está claro que se va a meter mucho en esta campaña. Plantea esta elección de nuevo, kirchnerismo libertad, de nuevo, es el último bastión, es ponerle el último clavo al ataúd, etcétera, etcétera. Se va a ver todo de nuevo en esta campaña. Y la cosa es, bueno, ¿qué hace el peronismo frente a eso, ¿no? Claro. Hoy está la primera reunión en la sede del PJ Nacional, que sabemos que trajo cola. Era una reunión que se iba a hacer el martes se suspendió, se pasó para hoy, al mediodía, convocada por Máximo Kirchner y por Sergio Massa, todos los partidos integrantes de Unión por la Patria van a estar ahí, principalmente el de Juan Grabois, el de Martín Sabatella y demás. Bueno, hay uno alineado ahí con Kicillof, que es el Frente Grande del intendente de Ensenada, Mario Seco. Él es el presidente de Frente Grande. Veremos si va a ir él a participar de este encuentro, que generó ruido. ¿Por qué no va a estar Kicillof? Una pregunta. Sí. Perdón. ¿Puedo? Adelante. Sí, alumno. Alumno. Alumno Lijalad. Sí. El otro día Kicillof estuvo con el Gato Silvestre. Sí. Dijo, yo me junté con Cristina Sí. Sí. antes del quilombo de la confirmación de la condena, etcétera, y lo que acordamos fue que yo convocaba a una mesa para discutir la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahora Máximo Kirchner convoca una mesa, no lo invita a Kicillof. Sí. Bueno, ¿Me lo explican? es esta discusión que Claro, no pregunté. Para eso, ¿me explican cómo funciona Sensaciones. esto? Sensaciones. es esta discusión que venimos de hace meses, ¿no? A ver quién es el que lidera ¿Dónde ponen la mesa? y el que Claro. convoca. Claro. Es el juego de la mesa en vez del juego de la ¿Dónde- silla. ¿Dónde se arma la mesa? Claro, porque fíjate que Kicillof busca que esa reunión aparte se haga en La Plata. Es la discusión Te digo, sobre la provincia. Acá hablando se en- hace en la sede del PJ Nacional. Hablando en serio, si Kicillof armara una mesa y no invitara a Máximo Kirchner, estaría diciendo lo mismo, digamos. Acá hay dos figuras fuertísimas que son Cristina y Axel Kicillof. Cada uno tendrá su porcentaje de paquete accionario. Pero las dos son las figuras fuertes hoy del peronismo. Ayer Milei lo subió completamente a Kicillof. Kicillof. ¿Sí? Que obviamente tienen que estar los dos sentados ahí. ¿Por qué hay una reunión donde uno no participa? Bueno, eso, A eso ver, es lo es que cierto, dicen a en ver, la gobernación. la condena a Cristina creo que cambió el panorama, cambió el panorama. La balanza, ponele en esos dos, pero tienen que estar los dos sí o sí, ¿no?
Sí. No entiendo por ¿Dónde qué es la la reunión. reunión? Hoy Hoy- es, hoy- hoy es en el PJ PJ Nacional. Es el PJ Nacional. Es como dice Diego, el punto es dónde se arma esa mesa. Por eso. Bueno. Me parece más, además de quiénes son los invitados. Ya no es ni lo mismo- siquiera en las listas. Ya ni ahora siquiera en la está lista. la mesa. Ya Está es cada vez claro. más chico todo, ¿no? Está Porque- claro, la intención de Máximo es, detenida su madre, el erigirse en, ciertamente, el organizador de la estrategia electoral del peronismo en la sede del PJ Nacional, como un poco si hubiera tomado él el bastón Claro. de mariscal del que habló en algún momento Cristina. Y Kicillof viene con una idea de hace tiempo, o sea, la líder del espacio es Cristina, no Máximo. O sea, esa siempre fue su idea. Y él está intentando, Cristina puso al intendente de Loma de Zamora, Federico Otermín, como interlocutor con Axel. Hay interlocutores, ¿no? Sí, están. Sí, están hablando, hablan Sí, todos los sí, días. claro. Pero no consigue armar esta reunión, que él dijo el lunes que le iba a convocar esta semana. Ya estamos a viernes y esa reunión no se hizo, no se termina de definir el ámbito, quiénes van a participar, qué es lo que van a discutir. Y está claro, ayer, bueno, anoche hablaba con gente de la gobernación, me dice, está claro que querían que primero fuera esta reunión con Máximo y con Massa y en todo caso la otra semana hacer la otra con Axel. Sí. Pero Hay que- una pendiente ahí de los tres también, ¿no? Máximo, Axel, Massa, ¿no? Me parece que por lo que se estaba conversando también por estos días. Pero- De difícil concreción. de difícil concreción, Pero- porque esa ni siquiera la plantean, porque Claro. vos fijate O por lo menos que- interlocutores, ¿no? Porque cada uno de los tres espacios, digamos. Está bien. ¿No? Lo que ellos dicen es que se va a hacer a través de intendentes de Claro. cada uno de los tres espacios. Ni siquiera se plantean hablar ellos tres, porque ya la otra vez hablaron 8 horas y se dieron cuenta ¿La que no se unidad está ponían. confirmadísima al día de La hoy? unidad sí, está confirmada. Y qué sé yo, la dicen todos dicen, no, obviamente, si vamos separados perdemos. Pero si no se pueden poner de acuerdo en armar una El otro día reunión. una dirigente del peronismo en una de esas reuniones dijo algo así como, si no vamos unidos, al menos vayamos juntos. Claro. Por lo menos. Todo bien. No, si no es unidad, bueno, por lo menos estemos en el mismo lugar. Viste que Axel dice que no es lista de unidad, es lista de confluencia. Él plantea algún término así, no unidad, sino confluencia. Pero bueno, siguen todos hablando de que eso va a ser así, que se tienen que juntar, que seguramente se van a poner de acuerdo más o menos rápidamente, pero no consiguen ni siquiera definir cómo va a ser la reunión y quiénes van a participar. Y hoy está Qué esta increíble, primera ¿no? foto. Qué increíble. Sí. ¿Sí? No, bueno, no, pero. Sí, muy increíble no es. Pero dado lo que pasa, digo que es. Da de todo lo que pasó, ¿no? De todos los insultos que se comieron. Los insultos, la situación económica, la cantidad de gente que está siendo atacada y rota y pasándola mal y salarios que no alcanzan y jubilaciones de mierda. O sea, la cantidad de lugar, lo decía Ganda hace un rato, la cantidad de terreno fértil que hay para hacer política. Porque Milei habilitó que se pueda hacer cualquier cosa. Entonces, podés proponer incluso cualquier cosa y no lograr ni siquiera una reunión con todos los espacios para decir, che, Estamos acá. es Y eso- notable. Y eso como horizonte, ¿no? Pero también a mí me sorprende mucho cómo cambió el escenario político en las últimas 2 semanas. Y pareciera que estamos discutiendo lo mismo que estábamos discutiendo Sí, hace 3 semanas. Sí, claro. De vuelta a las listas. De vuelta a las listas y de vuelta esta falta de responsabilidad, si se quiere, en la dirigencia, en hacerse cargo con unas bases que están mucho más revueltas que antes, porque yo creo que desde abajo se entiende que la situación cambió, que el escenario político es distinto Sí, y que la Santi. situación económica también está más adversa, ¿no? Vos tenés conflictos por todos lados, más allá de los miércoles con los jubilados que vienen sosteniendo esta lucha hace un montón, tenés los hospitales, tenés los empleados públicos, tenés los docentes, las universidades, tenés un montón de luchas fragmentadas que están más fervientes en las últimas 2 semanas. El tema es que yo no veo norte, por ejemplo, porque veo que hay un gran debate dentro hoy de lo que es el Partido Justicialista o esta unidad que estamos hablando, es que algunos quieren estirar para un lado, más para el peronismo, por eso está ese debate, me parece, por eso en su momento se giró mucho este video de Massa diciendo, bueno, vamos a llamarnos en octubre Partido Sí. Peronista. Hoy va a estar Moreno, Guillermo Moreno. Moreno también Ya abonó como esa si idea. fuera parte de Unión por la Paz. Y por otro lado veo que también hay un sector que quiere ampliar por otro lado,
quizás ir un poco en busca de los radicales, la izquierda y demás. Y eso me parece no está saldado, ¿eh? Yo no creo que esté saldado eso. Y eso también genera, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué lista vamos a armar? ¿Con quiénes la vamos a armar? Si esto no está terminado, ¿qué hacemos? ¿Metemos dos radicales? ¿No metemos dos radicales? ¿Metemos dos peronistas de derecha? ¿No? Me Yo parece retomo una discusión que tuvimos hace un par de semanas, que era que iba a ser una oportunidad desaprovechada si de vuelta el peronismo se recostaba únicamente sobre una conversación únicamente electoralista, que es lo que está pasando otra vez, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Con quién vamos? ¿Y dónde unimos? Sí, ¿Dónde la nos reunimos? rosca. ¿Dónde es la mesa? Otra vez la rosca. Sobre todo porque hay como decía Cande, hay un terreno de oportunidades para el peronismo sobre, bueno, la posibilidad de presentarse como una alternativa a un montón de demandas. La pila de sectores excluidos y agredidos por el gobierno se acumula, ¿no? Ahora, ojo, porque además no está fácil la elección en la provincia de Buenos Aires para el peronismo. Dan por hecho que como, bueno, es la provincia de Buenos Aires, que como hay muchos sectores que han sido muy atacados, empobrecidos, y que hay muchos sectores agredidos y excluidos por el gobierno, bueno, van a ir pidiendo peronismo de rodillas. Y no está fácil. Y yo quiero advertir eso porque en la conversación, más allá de lo que digan las encuestas, en la conversación que vos tenés de cómo está incluso más por abajo de lo que vemos, porque es cierto que hay un montón de focos de conflictos que se observan, porque es sectores que salen a la calle, que reaccionan, que están, conflictos laborales, sindicales, los sindicatos de esta semana, la confluencia ahí en esa, de más de 70 sindicatos, bueno, ayer la marcha universitaria, y distintos focos de conflictos laborales. Ahora, más abajo de eso, que es lo que no se ve, la situación no está fácil para el peronismo, para ir a convocar a esos sectores que están también siendo ignorados, no solo por el gobierno, sino también por toda esta conversación. Incluso me decían, no está ni siquiera fácil para el peronismo en la tercera sección electoral. Cuando digo me decían, Sí. me refiero a curas que están en los barrios, referentes sociales, dirigentes, mujeres que están ahí en los comedores, a los que vos llamás y decís, che, sí, la bronca es tremenda. No, si el peronismo pierde la tercera, vamos a tener un escenario inédito, porque los últimos 30 años no pasó. Desde el Pero me 87. venimos viviendo Claro. escenarios inéditos. Sí, y también claro. hay una cuestión donde no es solo, lo charlábamos antes con Ari, no es solo presentarse o qué discurso vas a usar o qué tono vas a usar. Bueno, muy economista lo mío, pero ¿cuál es la hoja de ruta? O sea, vos no podés presentarte como algo que no tenés construido. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cuál va a ser la economía? ¿Qué vas a hacer con los problemas que tenés hoy en día? ¿Cuál es tu propuesta de transformación? ¿Cuál es tu propuesta de mejorarle la vida a la gente? Porque lo de Milei es clarísima. Él tiene una motosierra, los otros son el enemigo, qué bien que despedimos 50.000 empleados públicos. Sí, pero es más la fácil eso. Yo motosierra. siempre lo digo, lo de Milei es más fácil Sí, destruir. y es más fácil también tener el apoyo del Círculo Rojo, pero uno no está acá porque es fácil. Sí, Está igual, acá porque claro. tiene que hacer de transformaciones. Bueno, ¿cuáles son esas transformaciones? Y ahí se te suma, me parece, algo más, que es este mensaje de Cristina de me proscribieron porque si no los derrotaba, ahora tenés que llenar, una campaña en nombre de la proscripción, que no Claro. es fácil tampoco. Yo creo que el gobierno conserva el aura de lo nuevo todavía, porque el peronismo no logra una especie de cara renovada, sino que sigue con este conflicto interno que no termina de resolver cuál es su nueva cara, ¿no? Y me parece eso le permite al gobierno seguir presentándose como lo nuevo. Y el discurso que tiraron ayer, ¿no? Bueno, hace 40 años que el peronismo gobierna acá y por eso está tan mal. Y mucha gente, y eso sí lo marcan las encuestas, echa la culpa de la situación económica, más de la mitad, sí, diciendo que es culpa del gobierno Claro, anterior. sí. Entonces, es fácil la campaña que tienen ellos por delante. Yo las encuestas que vi es que con Unidad, hace varios meses con Unidad, el peronismo estaba 1 punto, 2 puntos arriba. Ahora incluso con Unidad está abajo. ¿Se puede perder, Diego, la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna posibilidad? Y si la dirigencia me parece que sigue en este sentido, puede suceder. Yo tengo la impresión de que el peronismo tiene una gran oportunidad de ganar en la provincia de Buenos Aires, porque es el bastión del peronismo, porque ahí gobierna Kicillof, porque ahí está la base de Cristina, porque ahí pega el ajuste, ahí es más alto el número de desocupación, que vimos el otro día, está en 9,1. Claro. Bueno, obviamente, si la dirigencia no conecta con todo este panorama que estamos hablando, se está pegando un tiro en el pie. Sería más una derrota autoinfligida del peronismo, me parece, más que un triunfo de Milei, más allá de que la derecha unificada cambia el panorama, pero sabemos que Macri hoy cuánto puede sumar en la provincia de Buenos Aires, son 2 o 3 puntos, es Milei el que va a pelear en la provincia de Buenos Aires. Y te voy a decir algo que le escuché a Daniel Jofra, que es un dirigente sindical de los que manifestaron esta semana, líder de aceiteros,
que viene de la provincia de Santa Fe, bueno, está en el corazón sojero, mucho poder, representa a los trabajadores mejores pagos de la Argentina, y el otro día en un encuentro con periodistas, voy a decir algo que es incómodo, pero dice, muchos políticos no entienden lo que es la demanda de los trabajadores, porque nunca trabajaron en su vida. Entonces no entienden cuáles son nuestros reclamos y están lejos de estos reclamos. Y ayer hablaba con otro dirigente sindical y me decía, después de esta marcha, que fue una marcha muy importante, que reunió 70, 100 gremios industriales, la UOM, estatales, el CIPREVA, todos los gremios de transporte, Las 2 CTA. que son los que te paran el país, las 2 CTA, bueno, distintos gremios. No hubo ningún, por lo menos a uno de los dirigentes centrales de esa convocatoria, y no estoy hablando de Jofra, otro dirigente muy importante que estuvo reuniendo este proceso, que no, digo, que 70, 80, 90 gremios marchen juntos sin la convocatoria de la CGT, porque no es que Daer los convocó, son de la CGT, son de la CTA, pero sobre todo son de la CGT y no marcharon con la CGT, marcharon por fuera de la CGT, más allá de que la CGT está sentada con Gerardo Martínez al lado de Guillermo Francos, Cristian Ritondo, Carolina Lozada. Bueno, después de semejante movilización, que es el resultado de un proceso muy largo, los trabajadores sindicalizados coparon el centro esta semana, no llamó nadie de la dirigencia, nadie estuvo de la dirigencia política, del peronismo, y además nadie se comunicó, por lo menos con este dirigente que te digo que fue uno de los grandes impulsores. Entonces es como que hay una política, está sorda o está ciega a lo que está pasando. Una parte de la dirigencia, hay otra parte que está en los conflictos, no es para generalizar, pero digo, puede tener que ver que los trabajadores son las víctimas de Milei, y hay mucha dirigencia política que nunca laburó en su vida. Es doloroso, pero es real. Se está armando también en la una tercera vía, eso, ¿no? se ¿Ibas está a armando, decir eso? se está armando también algo por el centro, que uno dice hoy, centro no existe más. ¿Qué centro hay? Si está Milei y del otro lado está, no sé, el peronismo. ¿Cuál es el negocio hoy de la tercera vía? Es el angosto sendero del medio. Cada vez más ¿no? angosto, es un pasaje ya. ¿Qué se está armando? Si hubiera algo, se está armando ahí. Sí, ayer se juntaron también en La Plata. Por eso ayer fue un día de lanzamiento de la campaña de la provincia de Buenos Aires, porque también se juntaron en La Plata el ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial Juan Schiaretti con Facundo Manes. Ah, bueno. En esta idea de estamos en contra de los dos populismos. Eso fue lo que dijeron. Pero ahí lo que hay es que pueden atraer a cierto peronismo disidente, que ahí sí se le pueden ir algunos votos al peronismo con algunos intendentes Claro. que vienen armando algo. Está principalmente el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que estarían sumándose a este sector. Ahí apareció Joaquín de la Torre también. Sí, y Zabaleta, Zabaleta, el ex de... Sabatella no. Juanchi Pues, Zabaleta. Juanchi o Zabaleta. sea que el centro está medio ladeado para la extrema derecha con Joaquín de la Sí, Torre. es rara Claro. la inclusión de Joaquín de la Torre enojado con el gobierno, aparte. Claro, lo echaron, ¿no? Echaron al... Al hermano, pero eran él se... funcionarios de Petovelo. Claro. Sí, pero se fue enojado aparte. Está enojado. Joaquín de la Torre está enojado con el gobierno. Pero no hablan en público. Porque lo echaron diciéndole que era un corrupto. Claro, básicamente. Sí. ¿Te Andate por acordás? corrupto. Que contrataban gente a través de una fundación, era, ¿no? Sí. Esa era la acusación. Pero bueno, hay que ver, siempre después es difícil terminar de conformarse estas coaliciones de centro, pero puede ser una opción en un escenario que va a estar muy polarizado, como ya se planteó ayer, el presidente insultando al gobernador. Pero hay que ver si no surge algo y qué haría en ese caso el PRO. Algunos del PRO, hay intendentes del PRO que no quieren ir a la alianza con la Libertad Avanza. El otro día lo estuvimos comentando. Hay 9 intendentes del PRO que no quieren. ¿Se sumarían a esta sendero del centro? Claro, ¿sabés que hablando de la provincia de Buenos Aires, hubo un problemita el otro día con el que va a ser el candidato a diputado, que va a encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que es José Luis Espert, que ayer fue protagonista en el acto de la provincia de Buenos Aires, y se abrió una causa porque le tiraron caca en la puerta. Sí. Excremento, no sé, pongámosle... Materia mierda. fecal también puede Materia decir. fecal. Hay algunos mal hablados que le llaman mierda. También. ¿Es delito dejar caca en la puerta del diputado? Es Sí. un debate que está ahora.
Hay gente que estuvo detenida. A ver, ¿qué está No, que pasando? estuvo, no, Ari? que está Que está detenida. detenida, que está detenida. A ver, la noticia ya se sabe que fue que le tiraron mierda o caca, como quieran, a la casa de Es Esper. bosta por lo que estoy viendo, son bolsas. No hay ninguna justificación a eso, no se puede reivindicar, no se puede ni celebrar, ni reírse, ni nada, porque la verdad que no hay que hacer eso ni en la casa de Spert, ni en la casa de nadie, ¿sí? Esto es gente pasada de rosca, que no sé qué piensa, que esto puede aportar, no sé a qué, a la libertad de Cristina o a lo que sea, no va por ahí, no hay nada que justificar de ese lado. Ahora, hay una persona que es una mujer que está hace más de 40 horas detenida por esto. De hecho, estuvo 36 horas incomunicada, según me dijo su abogado, Daniel Germanos, por una cosa absolutamente menor, digamos. Si vos estás en términos de delito, es una contravención. Eso, la ¿qué verdad que delito es es? A ver. no es una Pongámosle contravención nombre. menor, una pavada. Es como no, mear no. en la calle, viste que a veces Sí. ¿Te digo quién se estuvo riendo ayer de esto? ¿Quién? Federico Sturzenegger, en el acto de La Libertad Avanza. Él hace un chiste con este tema, le agradece a Spert, no lo separamos, pero la verdad que se ríe, no muestran a Spert en ese momento, pero le dice, le agradece porque esto contribuye a la campaña de La Libertad Avanza, Bueno, es que le agradece haber puesto el domicilio Sí. para esto, le hace un chiste. Y en Es el que, público no sé si posta, alguien o sea, se reía, pero... a la militancia, que sabemos que también escucha mucho, digo, no, es muy torpe esto, chicos. Es una, si quieren, hasta broma de secundario, pero es contraproducente. Le das la posibilidad a Esper, que es un violento, que tiene un discurso, además de cárcel o bala, de un montón de cuestiones que sí son delitos, porque eso sí es incitación a la violencia, le das la posibilidad de victimizarse. La verdad, para la militancia esto es algo muy torpe, no lo hagan y no hay nada que reivindicar ni nada gracioso. Ahora, tampoco es gracioso que la jueza Sandra Arroyo Salgado, que es una jueza de mucha experiencia, con muchos vínculos con los servicios de inteligencia, que ha manejado causas pesadas, que está muy vinculada al otro tema de actualidad que es tanto la denuncia de su ex marido Nisman como la causa AMIA, largos etcétera. Que estuvo en el cóctel de la Embajada de Estados Unidos esta semana. Estuvo en el Exacto. cóctel y se cruzó en el cóctel con el juez Ercolini, que hace 7 años que no resuelve quién mató a Nisman, según ellos, quién mató a Nisman. Nisman se suicidó, pero según ellos alguien lo mató. No sé si le preguntó en el cóctel, pero se lo cruzó ahí al juez. Bueno, esta jueza, la jueza Sandra Arroyo Salgado, me contaba ayer el abogado Daniel Germanos, que tuvo 36 horas incomunicada a esta chica, que efectivamente trabaja en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? No es una alta funcionaria, no es una funcionaria política, no es de confianza de Kicillof, ni siquiera de la ministra de Mujeres Estela Díaz, trabaja ahí. Y cometió esto que es una real torpeza y que no hay que hacerlo. Ahora, tener 36 horas incomunicada a una persona, sigue detenida, recién ayer a la noche le indagaron. Detuvieron, me contaba también el abogado, a su mamá, porque figuraba como la dueña del auto que se ve ahí en esas imágenes. Detuvieron al ex dueño del auto. Sí, y ahora ahí dando vueltas, más detenciones, qué sé yo. Por ¿Cuál algo es el realmente- delito? Claro, ¿Cuál la es el acusación. delito? Contravención. No, pero la acusación cuando la indagan es decirle que cometiste una contravención, te incomunicamos 36 horas. Sí, pero además lo hacen delito federal porque se trata de la casa de un diputado, pues si no esto sería tramitado por la justicia ordinaria Claro. y pasaría de largo, así, no busquen en lo judicial. Esto no es un tema judicial. Acá hay un tema de profundización del amedrentamiento sobre cualquier persona, que en este caso, repito, cometió una real torpeza y no hay nada que reivindicar ahí. Ahora, de la misma forma, utilizan a la policía para hacer requisas, para detener gente, para hacer averiguación de antecedentes, para aplicarte la ley antimafia, un montón de cosas. Que esto es un capítulo más. Entonces, yo repito, no es para reivindicar que le tiren mierda a la casa de Spert. Es para decir, tirarle mierda a la casa de Spert no amerita 36 horas de una persona incomunicada, detenida y una jueza federal perdiendo tiempo en estas cuestiones. La verdad que no. Recién hablé con el abogado, todavía no tienen ninguna novedad de la liberación y no hay nada que hacer ahí, sobre todo de vuelta, porque que Spert se esté victimizando cuando él sistemáticamente promueve la violencia es algo grave. Y lo otro que es grave también en este contexto, yo ayer les traía el tema del caso AMIA, Sí. pues está todo vinculado, los personajes se repiten todo el tiempo. Decía, Sandra Arroyo Salgado es la ex mujer de Nisman. Nisman es el tipo que después de 10 años de no hacer nada, absolutamente nada en la unidad AMIA,
Cuando digo nada, para que se entienda, en AMIA hoy decimos que son 85 víctimas. Nisman contaba 84. Tenía una en un freezer, en un tacho donde había restos humanos con ADN y no lo revisaba. Recién después de su muerte, cuando fue reemplazado, los 3 fiscales que lo reemplazaron revisaron lo que había en ese tacho y encontraron el muerto 85. A ese nivel de no hacer nada estuvo Nisman del 2004 al 2014. Y denuncia a Cristina, acusándola de pactar la impunidad con los iraníes a través del memorándum de entendimiento con Irán. Ayer el juez Rafecas, en esta lógica de efemérides judiciales, en medio del contexto de una guerra entre Israel e Irán y en medio de Cristina recientemente condenada y que quieren seguir sumándole condenas, decide avanzar con el juicio en ausencia en la causa AMIA. El juicio en ausencia, como su nombre le indica, es que van a estar ausentes los acusados. Por ende no va a ser un juicio, va a ser una farsa y simplemente van a querer cerrar el caso con la línea de investigación que siguieron los servicios de inteligencia argentinos a pedido de los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos, que fue apunten solo a Irán. Y a eso se dedicó Nisman durante 10 años. Todo en este contexto hacen este evento. ¿Esto es cierto? Yo ya lo vi. Sí. Esto le llegó a todos los diputados a su casilla de mail. Y hacen este evento en la Cámara de Diputados que está, digamos, la invitación la hace diputados y la hace la DAIA. La DAIA es la supuesta, y repito lo de supuesta porque se autoarrogan una representación de los judíos en la Argentina que no es tal, no nos representa la DAIA a todos los judíos en la Argentina, y menos cuando hace este tipo de barbaridades. Ponela, perdón, que es una invitación al acto de recordatorio del 31 aniversario del atentado, que es el próximo 18 de julio, se reconocerá la labor de diputados y senadores que aprobaron la ley de juicio en ausencia, que es esto que va a hacer Rafecas. Rafecas, entre paréntesis, no es el juez natural de la causa, está subrogando, es el juzgado donde está la causa AMIA, y aún así avanzó con algo tan importante. Y el orador es el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona. Sí. Y es bastante impresionante esto, porque Cunio Libarona no solo fue abogado de narcos, de genocidas y de violadores, como José Alperovich, como Mario Segovia, el rey de la efedrina, o como los genocidas de la Noche de los Lápices, sino que Cunio Libarona estuvo preso por entorpecer la investigación del atentado a la AMIA. Acá está la tapa de Clarín, del día que lo detienen a Cunio Libarona por extorsión. Esto es porque Cunio Libarona se choreó una prueba, y con esa prueba quería extorsionar al juez Galeano. Y terminó en cana. Después, como es un tipo muy poderoso y con muchas relaciones, y como Comodoro Pi hace que todo esto pase de largo y en la causa AMIA no va en cana a nadie que haya participado realmente de las cosas, terminó libre y hoy es ministro de Justicia. Ahora, la DAIA invita como orador de un evento conmemorativo del atentado a la AMIA a un tipo que entorpeció la investigación del atentado a la AMIA. Claro. Y Es que como- estuvo preso por eso. Que era el abogado de Tesetín, ¿no? Él era el abogado de Rivelli. Ah, De Rivel. Y De- además mete un Menem en los oradores, Martín Menem. Sí, ahí los crímenes no se heredan, digo. No, es Martín verdad, Menem pero que el no- apellido Menem esté en esa invitación. Está bien, pero Martín Menem no era Es otra parte persona, del gobierno sí. de su tío, ¿no? Su tío era Carlos. Sí, sí. Que fue el gobierno donde sucedió el atentado y el gobierno que se dedicó a Claro. encubrir el atentado. Digo, es tan larga esta historia. Hay que recordar que cuando sucede el atentado de la AMIA, hay un cable que envía el embajador argentino en Israel a la Cancillería Argentina, donde avisa que estaba viajando desde Israel un enviado del gobierno de Isaac Rabin para, y dice textual, coordinar una versión coincidente del atentado con el gobierno de Menem. Ese enviado llega a la Argentina, coordinan la versión del atentado, llegan enviados del Mossad y de los servicios de inteligencia israelíes a la Argentina, y a los poquitos días empiezan a saber en las tapas de Clarín, que coordinaba también todo esto con Galeano, ya la pista iraní como la definitiva a los 3 o 4 días del atentado a la AMIA. ¿Sabemos si fueron los iraníes? La verdad que no, es una de las pistas que había. Había una pista que apuntaba hacia Siria, esa pista tocaba de cerca a la familia Menem, esa pista se decidió no seguir. Y intervino Menem, intervino el jefe de los servicios de inteligencia, Enzo Rey, intervino por entonces Rubén Beraja, ¿sí? Por la DAIA de ese momento, un montón de agentes de inteligencia, también de periodistas y todos, que esos quedaron afuera de la causa, pero que eran parte de todo este manejo. Y llegamos al día de hoy de vuelta. Ayer el juez Rafecas diciendo, vamos a un juicio en ausencia.
no vamos a saber qué pasó en un juicio en ausencia. Esa es la forma de cerrar esto rápido. Hagamos un juicio, encontremos a culpables, los condenamos, no van a ir en cana porque están en Irán, los culpables que... O muertos. No, en Irán o muertos, digo, a los muertos no se los va... No, se extingue la acción penal. Claro, está bien. Pero repito, bueno, hay que ver, o sea, acá, y esto sí se lo sabe mucho mejor, no hemos tenido juicio en ausencia para los genocidas. No en la Argentina, los hemos tenido en otros países cuando justamente no teníamos juicio acá, pero con vida. Sin ¿En vida, vida? claro, en vida. Y han tenido derecho a defensa y se han hecho los juicios. Digo como muertos corresponde. porque las acciones de Israel contra Irán están matando gente que pudo haber tenido algún tipo de vinculación con la causa mía. Por eso digo, a lo mejor en pleno juicio puede suceder algo así. Ese dato no lo tengo, pero realmente no es el camino y lamentablemente lo conozco a Rafecas en el club de los Bonadío, de los Ercolini, de los Borinsky, de todo este entramado de Comodoro Pi que toma decisiones judiciales en función de los intereses geopolíticos del gobierno de turno. Claro. O sea, tenemos a un gobierno absolutamente alineado con los intereses actuales del gobierno de Israel, de Estados Unidos, diciendo que Irán es su enemigo, y justo aparece un juez y dice, vamos a seguir con la línea que querían en ese Bueno, la verdad que este tratamiento de este proyecto en el Congreso era exclusivamente para esto. O sea, no había ninguna posibilidad de otro juicio en ausencia que no fuera este de Lamia. Lo aprobaron para eso, ese proyecto. Ahí te Por eso quería- Sí, también. obvio, sí, total. Te quería sumar dos cosas. Una, que me parece que ahí no queda por fuera el procesamiento de Rafecas a Bania Biasi por las declaraciones Lo que mismo, tuvo sí. en redes sociales, ¿no? Con respecto al genocidio al pueblo palestino. Y por otro lado, mencionabas a Cunio Libaroni y recordamos que el Fino Palacios en su momento estuvo investigado por la, comillas, pérdida de pruebas en la causa mí y después fue premiado durante la gestión de Macri en la ciudad como jefe de la policía. Bueno, sí, esa es Y una historia vinculado, perdón, también a la eh, represión del 2001. Esa es una historia también maravillosa, porque hay un video que hago la introducción, porque Macri, recuerden que tampoco le interesaba la causa AMIA, y de hecho sí impulsó Macri la reapertura de la denuncia de Nisman hecha por los jueces Borinsky y Hornos. Y en ese entonces, este video que vamos a mostrar ahora es un video de archivo, a mí me parece muy significativo, sobre todo porque en estos días lo van a ver aparecer mucho a Waldo Wolf. Waldo Wolf es otro representante del sector más conservador de la comunidad judía en la Argentina. Fue el que nos metió una denuncia penal a nosotros durante el gobierno de Macri, pidiendo 6 años de cárcel cuando publicábamos sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Y él presidía la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Siendo presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Lo van a ver en el video. Este es un video que se tomó en Hebraica. Es un video que está en YouTube, no es que me lo robé de ningún lado. Y lo van a ver hablar a Macri. Lo van a ver a Waldo Wolf escuchando. Y lo van a ver a Macri explicando por qué y cómo llegó a la decisión de ponerlo al Fino Palacios como jefe de la policía porteña. Y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando ahora, porque el mecanismo es el mismo. Ponelo. Yo al Fino Palacios no lo conozco porque participó del secuestro mío ni de mi hermana. El que lo resolvió fue Sablich. Por la primera aclaración, porque se dicen muchas cosas que no son exactas. Yo al Fino Palacios lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno y soñaba la transferencia de la policía, como marca la Constitución de la ciudad, que aún hoy no sucedió, le pedí a Eugenio Bursaco, actual jefe de policía, que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Porque no es fácil hacer algo de cero con los problemas de corrupción que hay, que no creo que sean mayores en la policía que lo que son en la sociedad, déjenme decirles. Entonces Eugenio decidió a su criterio que lo mejor era consultar con la DEA, con el FBI, con la CIA y con el Mossad. Entonces fue a la Embajada de Israel, fue a la Embajada de Estados Unidos, y sin que se hayan hablado entre ellos, los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue el Fino Palacios. Claro. O sea, Qué lindo te para elegir a su jefe de policía le preguntó a la CIA y al Mossad, que
no se hablaron entre ellos, está chequeadísimo eso según Macri, y todos recomendaron a un tipo que había sido parte del encubrimiento del atentado a la AMIA. Justo los dos servicios de inteligencia que intervinieron en el desvío de la investigación del atentado a la AMIA. Ahora no recuerdo bien toda esa trama, pero el recuerdo que tengo es que Palacios era un enemigo de Estiuso. Reportaban a distintas terminales en Estados Unidos. Sí. En algún momento Macri también tuvo una tensión, después creo que lo contrató a Estiuso Macri, pero en algún momento tuvo una tensión con Estiuso y Fino Palacios, la federal, en ese momento tenía una disputa, pero seguramente todos reportando a terminales distintas. Sí. En Estados Unidos. Todos tienen internas y además todos van, como bien decís, cambiando de jefe de acuerdo al momento, de acuerdo a la tarifa. Hay un montón de cuestiones. El problema es que esto se vuelve a repetir hoy. O sea, tenemos intereses geopolíticos de Israel y de Estados Unidos que no tienen nada que ver con los nuestros y nosotros nos sumamos a una guerra en Medio Oriente alineándonos con una de las partes. Y acá tenemos un juez que en ese mismo alineamiento geopolítico, en el cual no tenemos nada que ver, avanza en una falsa resolución del peor atentado terrorista que tuvimos en la Argentina. Pero es lo que pasó siempre. Y en el medio, los diputados invitan al ministro de Justicia, que fue parte del encubrimiento de ese atentado, a dar una charla en conmemoración de ese atentado. Sí. Pero es lo que Está pasó todo tan siempre. podrido ese. Los vientos de cambio y Comodoro Pi sobre todo, pero sobre todo la justicia federal, alineándose en eso, no es algo muy diferente a lo que vimos en la Argentina en los últimos 30 años Sí. y sobre todo con este caso. Bueno, con el Rafecas caso AMIA. se asoció a ese club. No Todo- lo era todo- hasta hace un tiempo. O sea, Rafecas rechazó 2 veces la denuncia de Nisman porque era realmente insostenible. Por eso es extraña esta nueva actitud, como recordaba Gise, de primero procesar a una diputada nacional por opinar que el actual gobierno de Israel está cometiendo un genocidio. redes. Rafecas, recordemos que fue propuesto por Alberto Fernández sí. para ser procurador general de la Nación, o sea, el jefe de los fiscales, Sí. y hubo un interno, una resistencia, creo que del kirchnerismo, de parte del kirchnerismo. Cristina, sobre todo, lo vetó Cristina. Lo por decirlo de frenó. alguna Hace un manera. rato me decía uno, viste, que estuvo bien. Claro, Cristina es lo que te iba a frenarlo. decir, le da la razón a Cristina. Bueno, la verdad que sí. No era Rafecas. Digamos, el currículum de Rafecas hasta hace un tiempito no era este. Rafecas fue un tipo importante, esto Gise, a ver, vos desmentime o aseverá, fue un tipo importante en lo que fue los juicios a los genocidas. No, Es lo así. sigue siendo, él tiene... Sí, a ver, exactamente. lo sigue siendo y obviamente hay mejores y peores circunstancias en materia de algunas cuestiones, pero que ya son de la letra chica de los juicios, pero sí, efectivamente. Igual ahí Ari va a apuntalar también en esto, nos estamos pasando la pelota todo el tiempo, pero no, me parece que hay algo ahí que nos viene pasando bastante en esas causas, que como son muy visibles y quedan muy expuestos, no suelen tener algunas actitudes que en otras causas los mismos jueces sí tienen. Claro. Rompen su propio criterio, por ejemplo, en causas de persecución ha pasado con Amado Vudú, que el mismo juez tome otro criterio en su causa con las que había tenido en Claro. otras vinculadas a los crímenes del terrorismo de Estado. Pero sí, efectivamente, Rafecas instruye gran parte de las causas por delitos de lesa humanidad y por el momento no podemos decir, bueno, tuvo algo que lo lleve en este camino. Muchos jueces se tiran la bandina con las causas de lesa humanidad. Claro. Que bueno, vos decís, buenísimo que avancen igual, Claro. pero avanzan con las causas de lesa humanidad y todo lo demás entran en este entramado de negociados. ¿Cómo está la situación de Cristina en la causa por el memorándum con Irán? Porque la Corte Suprema en diciembre del año pasado la había enviado a juicio oral. Sí. Y tal vez esto también es parte del mismo movimiento, ¿no? Pero En la sí. previa de avanzar contra Está todo Cristina unido. también. Sí, Sí. todo tiene que ver Profundizar con en todo. las otras causas, ¿no? Sí, claro. Claro, y además, y de vuelta, como todos los personajes se repiten, los mismos jueces que avalaron toda la causa vialidad, que son Borinsky y Hornos, son los mismos jueces que reabrieron la denuncia de Nisman. ¿Y cómo se reabrió la denuncia de Nisman? Con un audio que aportaron, que la impulsó la DAIA, la reapertura de la denuncia de Nisman, Sí. con un audio donde se lo escuchaba al entonces canciller Timerman hablar con Guillermo Borger, que era el titular de la AMIA, diciéndole, ¿con quién querés que hablemos? Si los imputados son iraníes, porque Borger le criticaba eso. A partir de ese audio, como supuesta nueva prueba y un par de pavadas más, Borinsky y Hornos reabrieron la denuncia de Nisman 6 días después de reunirse con Macri en Olivos. Entonces, es todo tan loco que esos tipos que ahora van a decidir quién puede visitar a Cristina o no, porque los que van a decidir quién puede visitar a Cristina o no son Borinsky y Hornos, Sí.
visitaban a Macri mientras armaban estas causas. Yo quiero aportar que el contexto es distinto, ¿no? Comparando con la década del 90. Porque en ese momento, donde Menem tuvo una política muy peligrosa que terminó con 2 atentados terroristas y muchísimos muertos en la Argentina, era un mundo unipolar. El otro día lo charlábamos con Mati. Ahora es muy distinta la situación. Milei se alinea con Netanyahu, que está en una permanente fuga hacia adelante a través de la guerra. Se alinea con Trump, que está perdiendo autoridad absolutamente con todo esto, en un contexto donde China es la potencia emergente. No venimos de un momento en el cual se acaba de caer el muro y hay un solo patrón global. Hoy hay otra potencia emergente y Milei se alinea gratuitamente, peligrosamente para la sociedad argentina, en una guerra que, bueno, puede tener consecuencias negativas sobre la vida de la sociedad argentina, cuando China hoy es muy importante, Rusia también es importante, aunque muchos lo consideren el peor de los demonios, y ahora en Brasil, en 2 semanas, hay una cumbre de los BRICS, que vienen 20 países, organizada por Lula. Es decir, es un mundo muy distinto al que llevó a Menem. Menem tuvo consecuencias muy negativas su plan para la sociedad argentina en innumerables facetas. ¿Tenía alguna explicación? Tenía una explicación muy clara el alineamiento con Estados Unidos en ese contexto después de la caída del muro. En este caso es el fanatismo de Milei y de un grupo de fanáticos bastante enceguecidos que pueden llevar a la sociedad argentina a una situación muy, muy dolorosa. Pero además fanatismo en términos personales, fan de Trump. Y ni siquiera de Estados Unidos. No, es un cipayo de Estados Unidos. Sí, pero tiene una cosa muy especial con Trump, ¿no? Y nos está llevando a todos hacia sus fanatismos personales. Es como un fanatismo, ¿no?, fetichista, claro, digamos, claro. como por tercerizado en el otro, pero apropiado. Trump y Netanyahu tienen tensiones entre ellos, muchas tensiones. Trump en la campaña le dijo a Netanyahu: tenés que terminar con esta guerra. Fue y lo dijo en un diario de la comunidad judía, muy importante, que se lee mucho en Israel. Dijo: terminá con esta guerra. Después lo terminó siguiendo, porque Trump tampoco es la coherencia, pero hay tensiones. Trump está declarando una tregua que no existe. Está anunciando una tregua que no existe. Sin embargo, Milei está alineado con los dos sin ver ni siquiera que entre ellos pueden terminar mal. Sabés que en la Casa Rosada hay temor por el tema de la seguridad. Digo, a partir de lo que está pasando en Medio Oriente, extremaron las medidas de seguridad, sobre todo en los viajes al exterior de Milei. A ver, Milei va a seguir viajando, esto sucede. ¿Junta millas? ¿Cómo? ¿Junta millas? La verdad que si juntaran millas tendría pasajes para toda la vida, Milei, con todo lo que viajó. Pero no le gustaba viajar, acordate. No, le encanta viajar. Pero extremaron las medidas de seguridad, sobre todo para cuando Milei viaje en el exterior, va a haber más personal, va a haber más gente. Con la nuestra. Sí, y además en Casa Rosada. El otro día vi una camioneta negra gigante por primera vez en la parte de Esplanada, que es por donde entra Milei, que es nueva, es muy grande, es un camión grande negro de la policía que dice Unidad de Seguridad Presidencial, es con letras grises grandes, eso. Es como la de Trump, ¿no? Sí, eso es novedoso. Llegó con muchísima seguridad el otro día Milei a la Casa Rosada, había una ambulancia, muchos me preguntaron: che, ¿está entrando en la ambulancia Milei? Le digo, no, estaba entrando en uno de las camionetas donde entra él, negras. Igual a mí también me llamó la atención porque yo digo, uno ve, yo laburo en Casa Rosada, estoy como acreditado en el Destape y veo los ingresos de Milei, nunca entró con una ambulancia, no sé, siempre hay una ambulancia en Casa Rosada. O sea, ellos porque es para los actúan trabajadores. como si fuera muy posible un atentado. Claro, con el semejante despliegue de seguridad. Después vi a los custodios que se ponen adelante para cuando baja Milei y que venga una ambulancia atrás, como si pudiera suceder una urgencia. Sí, la ambulancia fue novedoso porque yo nunca vi que llegue Milei con una ambulancia. Llega siempre con 4 o 5 camionetas negras de la policía y demás. Nunca una ambulancia. Sí, siempre hay una ambulancia en la Casa Rosada porque eso es por una urgencia de algún trabajador o a quien le pase algo. Lo de la ambulancia fue llamativo, pero además había más autos que lo normal. Se están extremando las medidas de seguridad. Y hay algo que marca eso, ¿no? Porque se extreman las medidas de seguridad para el presidente. A mí no me parece mal que se cuide la figura presidencial, pero marca la irresponsabilidad que tiene con el pueblo en general, porque él podrá tener más custodios, podrá tener 5 camionetas más, podrá viajar con 15 personas más con la nuestra, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Bueno, porque nos pone en riesgo a todos. Los y todas atentados, quienes vos vivimos fíjate que en nunca este país. fueron contra el presidente, fueron contra los argentinos, fueron Exacto. directamente contra los argentinos. Diego, yo hablaba al comienzo de este programa sobre algunos cambios que piensa Milei
de gabinete para el día postelectoral. Uno de los nombres que suena es el Federico Sturzenegger, que prácticamente el 8 de julio se queda sin laburo porque se terminan las facultades delegadas y él es el encargado. De hecho, tiene un contador en su despacho ahí en el edificio Shell, en la Casa de Sáenz Peña, de los días que le quedan para terminar con las facultades delegadas para romper todo el Estado. Federico Sturzenegger es uno de los que suena para ser jefa de gabinete, entre otras cosas. Le están buscando un lugar a Federico Sturzenegger. Hay que ver qué pasa con las facultades delegadas, si finalmente el gobierno las extiende por decreto o no, pero viene siendo protagonista en estos últimos días. Ayer también, y además sufrió una marcha en contra, ¿no? Una marcha importante. Sí. Está desatado Sturzenegger, ¿no? Liberado por completo. Está lo que mencionabas al comienzo en tu editorial. Había sido el autor del decreto que frenaba, eliminaba, suspendía el Día del Trabajador Estatal, que es hoy. Claro. Y finalmente tuvo un fallo en contra de la justicia, todo por decreto, ¿no? Como decide el gobierno de Milei. Bueno, ATE logró una medida cautelar. Hoy es feriado para los trabajadores estatales en todo el país. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, a cargo de la jueza Moira Fullana, le dio una cautelar al gremio ATE, representado por el abogado Matías Cremonte, y tuvo una derrota ayer Sturzenegger porque estaba festejando, él y Milei en el acto de La Libertad Avanza en La Plata, estaban festejando que le habían arrebatado el feriado a los trabajadores estatales. Mientras festejaban, tenían un fallo en contra del cual no se habían enterado. Bueno, es la misma jueza que ya le había puesto un límite al derecho a huelga que pretendía el gobierno eliminar por decreto, el derecho a huelga que está en la Constitución. Bueno, Milei lo pretendía eliminar por decreto. Por eso ya Adorni y otros funcionarios del gobierno están diciendo que es una jueza militante porque impide que estén violando la Constitución, eliminando feriados por decreto. O sea, milita la Constitución la jueza. Exacto. O sea, la jueza está defendiendo Creo que merece juicio político. Si defiende la Constitución, merece. Sí, es un escándalo, la verdad que es un escándalo. No les extrañe, pero bueno, digo, es todo por decreto. Ayer Sturzenegger tuvo una derrota, sin embargo estaba eufórico. Escuchémoslo, lo tenemos ahí en el tape 1, hablando justamente de sus víctimas, sus enemigos principales, los trabajadores estatales. Ayer Sturzenegger en el Congreso de la Libertad Avanza en La Plata. A ver. Números de mayo superamos los 50.000 desvinculaciones que hemos tenido desde que Javier llegó al gobierno, sin afectar realmente mucho los servicios que hemos dado, así que eso en sí mismo dice un montón de cosas, de que todo ese personal lamentablemente no tenía mucha utilidad, pero lo más importante es que el ahorro, estamos ahorrando $2.000 millones, que son $2.000 millones menos de impuestos que le vamos a cobrar a todos los argentinos cada año. Y creo que eso es un poquito el objetivo por qué lo hacemos. Bueno, Sturzenegger hablando de la esencia del plan, diciendo que 50.000 trabajadores que se quedaron en la calle no tenían mucha utilidad, pero eso no es tan importante, sino el ahorro. Bueno, seguramente Sturzenegger conocía la situación, no sé, habrá repasado esos 50.000 casos uno por uno, viendo qué hacían, qué no hacían, porque habla con una liviandad tremenda. Y no fue lo único que dijo ayer. Miraron el tape 2 porque impresiona, hablando, claro, como uno de los cerebros del gobierno de Milei, también ayer en La Plata en el Congreso de la Libertad Avanza. Un Estado pequeño es un espacio de mayor libertad para la gente, es un espacio que le cuesta menos a la gente, que nos permite devolver los recursos genuinamente a quien los produce, que son la gente. Gasto público más bajo, va a ser impuestos más bajos, ya ahora lo va a contar Luis, pero en estos año y medio es inmensa la cantidad de impuestos que se han bajado, empezando por supuesto con el impuesto inflacionario, que además es el impuesto de los pobres, por eso salieron 10 millones de argentinos de la pobreza. Entonces ustedes van a ser predicadores de la motosierra, porque la motosierra es la posibilidad genuina, sostenible, de bajar el costo del Estado para cada uno de los bonaerenses y para cada uno de los argentinos. Hay que entender que el ajuste es el Estado, porque un Estado grande, alguien lo paga. Entonces, ¿lo repiten conmigo? ¿El gasto público es el ajuste? A ver, ¿me lo dicen? El gasto público es el ajuste.
Lo más cringe que hay encima, porque no tiene un solo encanto. Tiene En su completo delirio, Casi como un Sturzenegger. pastor, ¿no? Habla Sí. me pareció No, terrible. discúlpame, Sí. los Bueno, habló de pastores son predicar. encantadores. Él Habló no de es encantador. predicadores de la motosierra. Claro. Hay que convertirse en predicadores de la motosierra. Dice, estas son las dos ideas principales, que creo que son las dos únicas Las que tiene el únicas. gobierno, Sí. que es ajustar, bueno, reducir el déficit fiscal, echar empleados estatales, bueno, Está ajustar cada vez a más los parecido a jubilados. Caballo, Sturzenegger. Yo te juro, lo veo, tiene los rasgos, lo veo cada vez más igual a Caballo. Comparten genes. Al último Caballo, Sí. ¿no? Al final de Caballo. Sí, comparten genes, aparte, bueno, compartieron la función pública, estuvo procesado por el megacanje, por el blindaje, Sturzenegger en su momento, también fue funcionario junto a López Murphy en esa semana fatal del año 2001. Pero bueno, ahí lo tenías a Sturzenegger hablando de que la motosierra es el eje de su plan. Y claro, hay cada vez más sectores que lo identifican como un cerebro. Por eso no me extrañaría que tuviera un protagonismo mayor, a tono con lo que vos decías también al comienzo del programa. Mirá lo que decía Juan Carlos Smith, uno de los dirigentes de la CAT, de Dragado y Balizamiento, que estuvo en la marcha este miércoles hacia el Ministerio de Desregulación en una entrevista que dio. Lo tenemos en el tape 4 a Juan Carlos Smith. Un frente con otras expresiones del mundo sindical, organizaciones de la economía popular y trabajadores de los medios, como la COSIMECOC, que tenían como epicentro la sede del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ajá. Porque nosotros creemos que allí realmente están el cerebro de las medidas de desguace que se están haciendo en distintas áreas. Y como es un frente que se denomina por la soberanía, el trabajo y los salarios. ¿Sabes qué? Hoy, con todo lo que estuvimos hablando, me surge la pregunta. ¿Se está formando una CGT paralela? Bueno, es una muy buena pregunta. No sé si llegará a tanto, pero de hecho ya está sucediendo que ¿no? hay gremios que están funcionando sin irse de la CGT, sin romper, sin señalar, si se quiere, a la cúpula actual como traidores, están movilizándose como si no existiera una cúpula de la CGT. No, pero esas dos marchas, esos dos ritmos posibles del mundo sindical, que es negociar o confrontar, bueno, la CGT, la cúpula de la CGT ha decidido negociar. De ahí que se sentó Gerardo Martínez esta semana en el Consejo de Mayo. Y después, me parece que esto que está contando Diego, esa multiplicidad de actores, sindicatos, organizaciones sociales y demás que se mostraron esta semana en la calle, pues fue además la primera movilización de esta multisectorial, es un desafío a esa estrategia de negociación permanente de algún sector de la CGT, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, tiene un nombre, ¿no? Frente por la soberanía, el trabajo, los salarios justos. Es inevitable para los que vimos lo que fue el fin de la década del 90, bueno, comparar con lo que fue el MTA en su momento, lo que fue la CTA, obviamente de Genaro, de Moyano, de Palacios. Donde estaba Smith, por ejemplo, había otros dirigentes importantes. Históricamente, cuando sucedió esto, se tildaba a la cúpula de la CGT como traidor y demás. Tomo esto que vos estabas diciendo. La verdad que ahora no está sucediendo eso. Es como que se está dando de manera un poquito más tranquila y relajada. Vos, Mati, recién nombrabas a diferentes sectores que se van acumulando en contra del gobierno, y también hay un sector importante que es la iglesia, ¿no? Sí, sí, y que tiene que ver con lo que estaba contando Diego también, porque también desde las organizaciones sociales, en los barrios y demás, lo que advierten, alguien que lo puso en palabras fue Juan Grabois, cuando habló del verdadero triángulo de hierro de este gobierno, que dijo, son Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Más allá después del triángulo de neón, ¿no? El más visible en todo caso, el más ruidoso, que es el de Milei, Santiago Caputo y Karina Milei. Pero el verdadero triángulo de hierro ya se muestra en las calles, al que le apuntan los distintos sectores en lucha hoy en la Argentina, es a esos tres, que además son el punto de contacto con los anteriores gobiernos del mismo estilo. Digamos, acá no hay nada nuevo. En el gobierno de Macri, los mismos tres. En el gobierno de la Rúa, bueno, no estaba Caputo, pero estaba Cavallo. En los 90, digamos, es más o menos... Estaba Sturzenegger. Y estaba Sturzenegger, la misma estructura. Y salió muy fuerte esta semana la Iglesia a apuntarle al gobierno por el avance del narcotráfico en los barrios ante la retirada del Estado, ¿no? Si el Estado se corre, entra el narco, es lo que están advirtiendo. Apuntó contra el gobierno de Milei, especialmente
por el retiro del Estado de los barrios populares. Una muy fuerte declaración que hizo la Conferencia Episcopal Argentina. Advirtió sobre la caída del presupuesto para financiar programas de prevención de consumo, lo que refleja esto también, de alguna forma, en el aumento de los pibes con unas historias, unos dramas que la gente que está laburando en ese día a día en los barrios, o sea, no lo habíamos visto ni siquiera en el peor momento del fin de los 90 y del principio de los 2000. Si el Estado se corre, entra el narcotráfico. ¿Y se corre de qué manera? Bueno, abandonando a su suerte a esos pibes, pero también, especialmente donde más están sintiendo el impacto, es en el abandono de obras de infraestructura y de obra pública, en definitiva. Además, ni siquiera de obras públicas de magnitudes, ¿no? Sí. Asfalto, vereda, cordón cuneta, las obras de los barrios que hacían además, en la que trabajaban los propios habitantes de esos barrios. Y están hablando ahí de un problema grave que se arrastra, por supuesto, desde hace varios años, no es una novedad, pero que con el desfinanciamiento de las obras, con el desfinanciamiento de los programas sociales que llegan a esos barrios, colocan ahora al narco frente a una suerte de estado paralelo. Y esto te lo dicen permanentemente y nosotros lo hemos contado ya desde el año pasado. Lo primero que te decían en los barrios es, ante la llegada de Milei, ¿qué cambió? Si la situación ya era compleja, si ya había comedores, si ya había dificultades, si ya había pobreza, ¿qué cambió? Bueno, la retirada del Estado es el avance del narco en esos barrios de manera muy concreta. Lo charlamos con el presidente del Episcopado, con Monseñor Marcelo Colombo, en el tape 1, lo tenés hablando sobre los narcos y los mal llamados, dice él, gerentes de la pobreza. ¿Ver? Los curas que trabajan en barrios y villas nos habían hecho a principio de año una importante, diríamos, actualización de las realidades que ellos abordan de manera permanente, en la línea de una creciente dependencia de otros que financian cuando el Estado no contiene a través de las instituciones que veníamos trabajando en esos lugares, ¿no? Uh-huh. Con esta cuestión que se hablaba mucho de los gerentes de la pobreza, ciertamente maltratando a tanta gente buena que en el medio le puso ganas durante tantos años a este tema. En el fondo lo que se dio fue que hubo como un corrimiento de estas instituciones porque no hay cómo solventarlo. Bueno, ese era el presidente del Episcopado. Un hombre muy importante, ¿no? Muy importante. De Francisco. Francisco sí, puro. Línea Francisco, arzobispo de Mendoza. Sí. Pero esa es una advertencia que viene haciendo acá institucionalmente la Iglesia Católica, pero que lo hacen todos en los barrios, con cualquiera con el que hablas. Hablas con referentes también de otras iglesias, como las evangélicas, que están en cada cuadra también de esos barrios, organizaciones sociales, curas, los que están en la vida diaria de esos barrios. Y ya te hablan del narco como el que administra el barrio, ¿no? Antes había una tensión, era parte, por supuesto, del narcotráfico en los barrios, pero ahora el lugar que dejó vacante el Estado se retiró por completo en todo sentido, desde dejar de enviar alimentos a los comedores, hasta dejar de hacer la obra pública, hasta quitar, por ejemplo, los centros de atención judicial, o lugares donde, por ejemplo, los jubilados iban y hacían sus trámites de la ANSES para no tener que ir al centro de la ciudad, etcétera. La retirada total del Estado es ocupada por el narcotráfico. ¿De qué manera? De maneras muy distintas, no solo con violencia, y no necesariamente con violencia, sino siendo parte ya de la vida comunitaria de esos barrios. Lo hemos contado el año pasado, está los capítulos de la Argentina de Milei en el canal de YouTube del Destape, que es el narco llegando a un comedor, que no recibía comida, y decía, ¿qué necesitan? Comida. Bueno, a la tarde llega un camión con comida. Claro. Hay una piba en el barrio que su familia no tiene plata para hacer la fiesta de 15, ¿quién la paga? La paga el narco. Los muchachos del club de barrio, tienen que viajar para hacer un torneo de fútbol, tienen que ir a otra provincia, no hay plata. Bueno, los prestamistas, eso es terrible. Ni hablar. Se configura un Estado financia paralelo. El narco. Totalmente, es un Estado paralelo. Para mí eso es muy importante porque uno cree que, bueno, se retira el Estado, que de todas maneras nunca se retira el Estado porque el Estado aparece en forma de fuerza de seguridad, de represión, pero se retira el Estado como proveedor de ciertos servicios básicos y las organizaciones aparecen. Ahora, cuando vos estás en una situación económica crítica, las organizaciones sociales no les bajan alimentos, no hay comedores, no hay organización
popular, bueno, aparecen los otros estados paralelos. Y es algo que se ve muy fuerte en otros países de Latinoamérica, donde realmente el poder que tienen, y por eso se habla de narcoestado, son los que hacen las rutas, son los que hacen las escuelas, son los que hacen... Sí, la salita de primeros auxilios del barrio, ese tipo de cosas las están haciendo. Sí. Exacto, entonces, pero una vez que llegás a ese punto, digo, Sí, Argentina no está en ese punto, no estamos en ese punto hoy. ¿Se están configurando las bases para eso? Sí, se están configurando las bases para eso. Una vez que llegás a ese punto, es muy difícil darlo vuelta. Sí, porque no es que el día de mañana vuelve el Estado y dice, che, No. disculpame, yo me había retirado, ahora vuelvo a ocupar el lugar que tenía. No, Y ahí va a además, haber tensión. como parte de lo mismo, Cande mencionaba las organizaciones populares o la organización popular cuando no hay. Bueno, como parte de lo mismo está la licuación, la forma que hizo el gobierno de liquidar el potenciar trabajo. Claro. Que se podía discutir si realmente era un camino a la inserción o no, pero claro, hoy quedó pulverizado el ingreso de muchos trabajadores de la economía popular que igual siguen aportando, pero que claro, tienen que hacer 4 o 5 laburos más. Antes era un sueldo, como se decía, ¿no? Un salario social complementario. Vos tenías una base para tener un laburo y quizás con eso podías aportar a esta organización popular, organización social en los barrios y tener un laburo más. Hoy tenés que tener 5 laburos más porque el Estado licuó por completo y ajustó el potencial A mí trabajo. hay algo que nadie me supo contestar en este año y medio, y es la pregunta, ¿por qué no explotó? No hay nadie que me lo supo responder. Lo preguntás y... Nadie me lo... No, es que no tienen tiempo ni para que explote. Eso es lo que te responden. Vos le preguntás a la gente que está a la gente que trabaja en esa, o que hace trabajos de campo en esos lugares, el ajuste, ¿de qué manera se siente? En cómo las familias pierden tiempo para otras cosas. Cómo por ahí la autoexplotación, la sobreexplotación, la multiplicidad de trabajos y demás le lleva a... agotamiento también. Por ahí no es un ajuste en términos económicos. Esa familia no tiene menos plata que antes, porque está buscando más trabajos o necesita más changa, pero ¿en qué otros aspectos de su vida ajusta? Bueno, en tiempo con sus familias, en tiempo con sus hijos, en tiempo libre, en tiempo para hacer algo... total. En tiempo para militar, en tiempo para ir al club de barrio y organizar algo ahí. No, y en tiempo para tener una solidaridad con el de al lado en un escenario de falta de alternativas, porque también hay que entender que estos programas de ajuste de motosierra y de tanto despojo, lo que hacen es romperte la idea de que se puede construir otra cosa. Claro. Lo que te hace decirte, no, el Estado no va a estar ahí para darte nada. Y si el Estado está ahí, vos tenés que enojarte con la persona que recibe algo del Estado porque te está sacando algo a vos. Claro. No, y en ese sálvese quien pueda. No hay una posibilidad alternativa de nada. Entonces, ¿por qué no explota? ¿Y porque explota para qué? ¿Hacia dónde explota? Cuando se genera una resistencia, se genera una resistencia para algo. Si vos no tenés un horizonte, entonces no hay resistencia posible. Lo que aumentaron es la AUH. Sí, el gobierno es la medalla que se ponen. Dice, nosotros fuimos los que más aumentamos la asignación universal por hijo y la verdad es que le cabe la razón. El tema es que hoy con una asignación universal por hijo el poder de compra es ínfimo, muchísimo más bajo. Estaba fijándome cuánto es, que, 42.000 pesos. Perdón, Claro, pero se embarazan por un plan. falta? Hoy en día las únicas personas que reciben una asignación en un barrio popular son las mujeres que son madres. Claro. Si no son madres, no recibís una asignación. No, y además hay otra cosa que también hay que advertir, que uno siempre, en la conversación de por qué no estalla, espera estallidos. Y se nos viene a la cabeza el 2001. Exactamente, es el estallido como Bueno, madre. pero lo que hay son microestallidos, que no son noticias. Digamos, lo que por ahí no es una explosión, pero sí una implosión social. Hay una descomposición de ese tejido social muy, muy profunda, con un aumento de las violencias de todo tipo que están sucediendo intrafamiliares y en los barrios y demás, pero que no son noticia porque no hay grandes episodios, que salvo cuando pasa algo muy particular con hechos de inseguridad que llegan a los medios y demás. Pero después, la implosión social más silenciosa se refleja de otras formas, que es, por ejemplo, la gente no yendo a votar. Claro. O sea, lo que aumenta... Mira, vos hablás con la gente en esos barrios o te das una vuelta, visitás cada tanto alguno, y lo que vos ves, a diferencia de otros momentos donde por ahí había bronca, había enojo, había esto que decía Cande, bueno, hay que hacer algo, lo que hay es, todos te dicen lo mismo, muchísima tristeza social. La descomposición, la pérdida de horizonte, la pérdida de expectativas, que no haya alternativas a esta nueva frustración, está generando
un estallido silencioso, digamos, no es un estallido que se llena la Plaza de Mayo y se tiene que ir el presidente Sí. en helicóptero. Pero hay una situación social muy, muy dramática que, ojo, quiero advertir también, no es que eso necesariamente vaya a hacer que el gobierno en esos lugares pierda las elecciones. No, y con dos elementos. Uno, que este avance del narco no es que empezó con un Estado que se fue del todo y entonces ahí llegó, sino que estaba antes y el último retiro del Estado lo potenció muchísimo más, básicamente. Y por otro lado, que la recomposición del salario tampoco existió en el último gobierno previo a Milei. Entonces ese caer y levantarse, digo, no hubo un levantarse desde hace mucho tiempo. No. Sí, y está esto para mí, ¿eh? Bueno, Para mí el celular- ayer hablamos de los precarizados, los plataformizados, de toda la gente que tiene 3 o 4 laburos, de un informe de la Fundación Ever que mencionaba eso. Las nuevas tecnologías, la posibilidad de, bueno, me quedé sin laburo, pero salgo a manejar el Uber, manejo Rappi, me dedico a la cripto, Eso. OnlyFans también, o sea, hay 1000 variantes. Bueno, es lo que decía una profesora en ese informe, dice, soy profesora de día y tengo también mi OnlyFans. Bueno, después gente que maneja el Uber, juega... Sí, hoy Uber es lo que fue el es movimiento de trader. trabajadores excluidos en los fines de los 90, digamos. ¿Dónde se organizaban los desocupados en el fines de los 90, principios de 2000? En organizaciones que organizaban a los trabajadores excluidos, movimientos de desocupados y demás. Hoy están las plataformas. Bueno, el para informe habla chaquear. del héroe individual. O sea, es en contra de la idea del eternauta. Es el héroe individual, la idea de que la autoexplotación, la precarización, pero el capitalismo te lo vende como una oportunidad de que vos, sin depender de nadie, ni de un jefe de mierda, ni de una empresa donde no te promueven, etcétera, podés hacer vos tu caminito. Es algo viejísimo, pero hoy a través de las nuevas tecnologías y las plataformas, bueno, tiene un envase nuevo. Y ese paradigma también tan hiperindividualista, donde yo me rompo el lomo laburando, tengo 4 laburos y apenas llego a fin de mes, es un caldo de cultivo perfecto para violentarme con el que yo entiendo que no está haciendo lo mismo que yo. Más allá de si lo hace o no. No más allá de si es una persona con discapacidad, más allá de si es un señor que tiene 80 años y está Migrante. jubilado, más allá de quién está al lado mío. Bueno, en realidad corresponde que todos tengamos 4 trabajos, nos estemos rompiendo el lomo para pagar la luz, digo, Sí. no para vivir bien. Yo creo que esa batalla cultural Milei ya la ganó. El Yo testimonio creo que de no la es, señora. no es algo que se gana o se pierde, sino que se disputa todo el tiempo porque no tiene sentido. Hoy la ganó. Hoy. Es verdad lo que vos decís. Coincido plenamente. Hoy la ganó. Sí, pero está no tiene ganada. sentido. No tiene sentido porque vas a estar toda la vida rompiéndote el lomo pensando que vas a ser galperín y no vas a ser galperín nunca en tu puta vida y vas a seguir sin llegar a fin de mes, mientras que estás rodeado de gente que no llega a fin de mes y en vez de odiar al de arriba, odias al que está un poquito más abajo El que vos. testimonio de la señora que vimos el otro día, a mí me partió la cabeza. Yo veo, qué difícil es, cómo discutís con esa lógica, ¿no? ¿Qué La testimonio? señora, Me queda fuera, perdón. un testimonio creo de Futurock, no sé si lo Sí, tenemos por ahí, la que era que señora con... A ver. tenía la madre jubilada Sí. y se fue a vivir con ella porque no podía pagar más el alquiler y no alcanzaba para comer. Y ella dijo, bueno, yo trabajo todo el día y tampoco me alcanza para llegar a fin de mes. Pero estoy contenta porque lo bancaba Milei porque había quitado los planes sociales, que era algo que había Terrible. que hacer. Eso sí me da tristeza. ¿Sabes qué pasa? Para mí hay una narrativa que funciona contra esto y es que vivimos en un mundo donde hay una minoría muy enriquecida que no labura y que es verdad que no labura y que son los que viajan en yate privado y los que quieren alquilar Venecia para hacer un casamiento. Digo, eso es parte de la realidad de hoy, aunque nos parezca algo muy difícil de entender porque en la vida de la persona media es imposible de comprender a alguien que se estresa y se va a Ipanema como Caputo o se estresó por una corrida cambiaria, pero es como viven los ricos. Los ricos viven así. Entonces, ¿hay gente que no labura? Sí, hay gente que no labura. No es la persona que está abajo tuyo, es la persona que está mucho más arriba que vos, Claro. la persona que no labura. Creo que lo tenemos a video, a ver si lo A ver. podemos poner, a ver que para los que no pudieron ver a la señora. A ver, ¿te testimonio? ¿Cómo vienen los números? Porque el gobierno dice que el consumo levantó, que la actividad está mejorando. No sé nada de eso. No sé nada. Pero usted, en su vida, ¿está comprando más, menos? Menos. Menos. Y no sé nada, yo no. Pero le cuesta eso, pero en su economía le preguntaba más que nada. Me cuesta. ¿Está difícil? ¿Usted, señora? Está difícil. Más ella que es jubilada. La tuve que traer a vivir conmigo porque sola ya no puede vivir. No. O paga el alquiler o come. ¿Hace cuánto cambió esto? Y hará 5 meses que Ah, es reciente. Si los jubilados no están ganando nada. Está todo bien con otras cosas, pero los jubilados van para abajo. Alquiler no como. Entonces por eso ya me trajo. No como porque vivo con la jubilación.
Mínima, sí, la mínima. Difícil vivir así, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Es re difícil. ¿Cuándo empezó a cambiar o cuándo se puso bien difícil? Sabemos que hace 5 meses se mudaron, pero No, está difícil, pero hay cosas que están bien. que le parece que el gobierno está bien. Sí, hay cosas que cambiaron. Pero en cuanto a los jubilados, no. ¿Qué cosas están bien? Y cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, ahora hay que trabajar, no les pagan por no hacer nada, porque había mucha gente de eso. Mucha gente cobraba sin trabajar. Y usted tuvo que recortar también en lo personal, más allá de su mamá. En todo hubo que recortar. Trabajando. Trabajando. Yo toda mi vida trabajé. Soy Claro, por eso. diabética, hipertensa. Eso de que no trabajás porque sos enferma es mentira. No trabajás porque no querés. Trabajó siempre, nada más que ahora alcanza menos. Claro, es verdad. Buah, terrible. Igual esto se ve. Es muy Este es difí- terrible, pero. Es muy difícil contrarrestar porque, o sea, ellas tendrían que no me la quiero agarrar con la señora, pobre, pero, o sea, ¿no evalúa que antes la jubilación le alcanzaba para pagar el alquiler y llegar a fin de mes a su madre? Y que ella además trabajaba y le alcanzaba bien para llegar a fin de mes y no necesitaba traer a su madre a vivir con ella. Yo creo que perdón, Fer, es muy potente, y hay que ponerlo sobre la mesa, es muy potente para esos sectores saber a cuánto van a estar las cosas la semana que viene. No hay que menospreciar lo que significa para el día a día de la vida de esas personas, que hoy la inflación mensual, más allá de que sigue siendo alta, más allá de que la guita alcanza para menos que antes y demás, a cualquiera que vos le preguntás hoy qué destaca el gobierno, qué destaca ya no solo en términos económicos, sino hasta te diría en términos de tranquilidad mental, es que vos más o menos sabés a cuánto van a estar las cosas la semana que viene. Yo sé el costo social que tiene eso, lo hemos charlado más de una vez y de eso estamos conversando todo el tiempo. El costo social del ajuste para generar eso, el endeudamiento insostenible para generar eso, pisar el dólar, abrir importaciones, ¿no? para generar ese estado de cosas. No sabemos qué tan sostenible es en el tiempo, es evidentemente inviable, no porque seamos adivinos, sino porque conocemos la historia. Ahora, el dato de inflación en esos lugares es lo primero que se te menciona. Entonces, por eso digo, incluso ante la descomposición social, el aumento de la conflictividad en las calles y demás, que se ve diariamente, tiene un componente mucho más silencioso que es, bueno, no hay inflación. Eso que vos lo escuchás permanentemente en cualquier barrio, en cualquier lugar, es muy poderoso para la elección de este año. Que por eso el gobierno está haciendo, Cande, todo lo que puede, hasta lo que no tiene a mano, para llegar con ese nivel de inflación y dólar pinchado a las elecciones. Con muchos años, porque... Exacto. Bueno, así dicho, pero si uno mira, la Argentina estuvo en una especie de montaña rusa. Si vos pensás, Cristina se fue con 25, 35% de inflación, Macri se fue con 55 y el Frente de Todos se fue con 200. Claro. Entonces es como una montaña rusa que de repente bajaste. Obviamente es inviable por completo y todos los días se cae gente del mapa Sin y todos duda. los días se cae gente del sistema, pero es lo único que tiene el gobierno para ofrecer y, no le es poco, está rindiendo. Es lo único y no es poco. Y el dólar barato también, Sí, obviamente, que tiene que ver con eso. Era el mandato para cierto que tenía. sector, sí. Sí. Para mí hay algo que está detrás, que es una economía que está estancada hace más de una década, casi llegando a la década y media. Y también hay que entender que en términos políticos, en ese estancamiento económico, donde es muy difícil pensar que tu vida va a ser mejor en el horizonte, ¿a quién le echás la culpa de eso? ¿A quién le echás la culpa del estancamiento económico? Bueno, Milei logró echarle la culpa a los planeros, de nuevo, a los que están un poco más abajo que vos. Logró echarle la culpa al Estado, logró echarle la culpa a los empleados públicos, que aprovecho para felicitarlos en su día. Logró echarle la culpa a los jubilados, logró echarle la culpa a las jubiladas que entraron por moratoria. Logró echarle la culpa exactamente a los sectores más vulnerados, a las personas con discapacidad, chicos, en ese país estamos. Entonces, para mí es importante entender, bueno, ¿por qué no miramos para arriba y vemos a dónde podemos echar las culpas? Porque tenemos empresarios que nos mandan a laburar, herederos que nos mandan a laburar, herederos que dicen que no laburamos lo suficiente cuando en promedio tenemos 2 o 3 laburos cada uno. Entonces, hay algo ahí donde políticamente vos tenés que proponer algo donde la bronca se tiene que causar porque bronca hay. Sí, y claro. ver qué horizonte proponés. Yo el otro día hablaba con un taxista y me dice, no, ¿sabes qué pasa? Es que ahora el gobierno está ahorrando. Está ahorrando porque vamos a estar mejor. Y yo trato de no decir nada porque me interesa saber qué dice la otra persona. No la estoy militando, la estoy consultando. Pero decía, che, igual me parece que no están ahorrando, me parece que se están endeudando, que es como lo opuesto de ahorrar.
No, estamos ahorrando, vamos a estar mejor. Y ese es un poco el horizonte que tiene la gente, que la estamos pasando mal porque vamos a estar bien. Y el problema es que no, el modelo es que estás mal y vas a estar continuamente mal para que los otros de arriba estén cada vez mejor. Salvo que el gobierno cambie después de las elecciones y ceda el dólar y cambie el esquema. Pero bueno, tiene una sola idea pareciera el gobierno, que es seguir con esto. Sí, el esquema es Perú, o sea, el esquema no es que la gente, Bueno, el taxista que me llevó esté mejor. Por eso, Milei lo que hizo hasta ahora fue, para mí, detectar algo que ya estaba en la sociedad y potenciarlo al extremo. La idea de la guerra contra pobres, pobres contra pobres, es fomentar que mi enemigo es el que está al lado mío en el bondi. Total. Eso estaba en la sociedad argentina, Milei le echa combustible a eso, le echa nafta permanentemente y lo potencia. Que tengas un presidente que está diciendo lo mismo que antes vos lo decías, mucha gente lo decía, y te miraban mal porque estabas echándole la culpa al que menos tiene. Bueno, ahora tenés un presidente que está diciendo, sí, el que menos tiene es el que tiene la culpa. O sea, la culpa, la casta es el pueblo para Milei, ¿no? Pero para alguien que tenía ese punto de vista desde antes, durante los últimos 20 años, que de repente un presidente diga, sí, la culpa es de los jubilados, los planeros. Y yo soy cruel con ellos. Claro, Exacto. y no sentir culpa aparte, en un momento había culpa. Es como que avala eso, sale mucha gente del closet también. Tal cual. A vos te había quedado algo, Diego, ¿no? De lo Sí, me que- quedó un poquito de Sturzenegger, si quieren Sí. volvemos. También había declaraciones de Rodolfo Aguiar, Eso, el sí. secretario general de ATE Porque Nacional. esto fue un golpe para el gobierno. Digo, estaban bastante enojados ayer en el gobierno con la decisión de la jueza de Claro. tirar para atrás esta Claro, decisión. bueno, y por eso hay una confluencia de luchas, porque en este caso Aguiar, que es el secretario general de ATE Nacional, estuvo también en la marcha del Sí. miércoles apuntando contra Sturzenegger, lo tenemos en el tape 5. A ver. Sturzenegger es el monje negro de este gobierno. En su cartera se pergenia la destrucción del Estado y la quita de todos nuestros derechos laborales. La apertura de la economía que ha decidido el gobierno es una apertura salvaje que está destruyendo, por supuesto, todos los puestos de empleo, se funden las pymes y cierra toda la industria. Bueno, Rodolfo Aguiar, ahí, titular Sí, de ATE Nacional. identificándolo a Sturzenegger, por eso digo, está muy claro que los sectores que están peleando contra este modelo lo tienen como el cerebro, decía Claro. Smith, como el monje negro, dice Aguiar. Bueno, ayer lo vimos con una participación muy importante en La Plata, y no es un desliz obviamente de Sturzenegger. Mirá lo que decía sobre el Hospital Garrahan hace 2 o 3 semanas, parece que pasó más, pero fue hace muy poco, donde en el tape 6 lo tenemos a Sturzenegger hablando sobre el Hospital Garrahan. Esas obras son hasta razonables porque vos podés invertir, pero después cobras un canon aeroportuario que es bastante alto, por cierto. Una ruta vos la podés resolver con peajes, invierte el privado y cobra peajes. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? A ver, sí es fuerte esto. Yo ya lo vengo contando. Esta es una idea que está en la Casa Rosada, que todavía no está terminando de definir, porque como siempre me dicen, tenemos 200 millones de quilombos, no nos podemos ocupar de todo. Como quieren eliminar el PAMI lo quieren eliminar. Yo ya lo conté en su momento. Hay un plan del gobierno para eliminar el PAMI. El tema es que como tiene 200 millones de quilombos antes a resolver, lo están dejando para el final. Y esta idea que dice Sturzenegger es tal cual. El gobierno no quiere más hospitales públicos que dependan de nación. Ellos lo que dicen es, nosotros los hospitales y las universidades, insisto, esto lo dicen en Casa Rosada, nosotros los hospitales y las universidades no las queremos. No les queremos girar un peso de nación a hospitales y a universidades. Queremos que se hagan cargo las provincias. Las queremos girar y que nosotros no tengamos que pagarle un peso a nadie. Que directamente, si la provincia de Buenos Aires quiere tener 5 universidades y 10 hospitales, que las garpen ellos. Yo no quiero. A ver, hay algunos hospitales que dependen directamente de nación. Uno es el Garrahan y hay algunos más. No son muchos igualmente. Por eso Sturzenegger dice, hay algunos. Le pasa lo mismo con las universidades. El gobierno no quiere girarle más un peso a las universidades. Quieren que pasa con las rutas, pasa con todo. Pasa con ¿no? todo. Que directamente Totalmente todo... abandonado. Que hayan estados provinciales nada más, que el Estado-Nación se dedique solamente a financiar la CIDE, seguridad. todo lo que es seguridad, defensa, y ya está.
Y nada más. Y está pasando esto también con las universidades. Estamos en un momento importante donde vuelve otra vez, ya lo vimos el año pasado, pero también vuelve este año el debate con las universidades, ¿no, Gise? Exactamente, sí. Bueno, tuvimos ayer una gran jornada de movilización nuevamente, en este caso con una intención de federalizar lo que está sucediendo con las universidades. El Frente Universitario entonces hizo una movilización en el marco de 48 horas de paro. Hoy continúa esta medida de fuerza. Y ayer hubo una movilización entre Plaza Jussey y lo que hoy es la Secretaría de Educación, obviamente no solo haciendo cargo a Sandra Petovelo de lo que está sucediendo, sino también al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. ¿Qué es lo que se está promoviendo? Que se apoye el proyecto de financiamiento universitario que se trabajó desde distintos rectorados de universidades del país para poder justamente darle una respuesta a este sector, que recordamos que después de 2 marchas muy multitudinarias y en vías de la tercera, aún no tiene resuelto el conflicto. Es posible que el Congreso trate el próximo 2 de julio este proyecto de financiamiento que le agrega no mucho más a lo que, están haciendo una propuesta razonable, no es que están planteando algo imposible, por lo tanto ya distintas universidades mantuvieron en las sedes provinciales algunas reuniones para intentar que los legisladores puedan darle un voto positivo justamente a este proyecto. Algunas de las preocupaciones que se plantearon en el marco de estas 48 horas de paro es no solamente la falta de financiamiento, sino también la cantidad de docentes que tuvieron que retirarse de la universidad pública porque ya no es posible sostener sus vidas con los salarios que se dan por educar. Estudiantes que tuvieron que retirarse también porque contábamos bien en línea lo que decíamos, el empobrecimiento te genera el pluriempleo en caso de poder conseguirlo, y a su vez por el debilitamiento de las becas, ¿no? Y los estímulos educativos que se estaban dando. Así que básicamente todo corre hacia adelante con la posibilidad, decíamos, del 2 de julio, tratar la propuesta de proyecto de financiamiento universitario, que lo que plantea entonces es que básicamente se asigne específica y automáticamente fondos originados en la coparticipación federal hasta llegar progresivamente al 1,5% del PBI en 2031 y que, bueno, se pueda dar algún tipo de respuesta básicamente urgente. Y una cosita de Yapa que sumamos y que tiene que ver con lo que se estaba hablando antes, hay algunas modificaciones en la aplicación del PAMI, que la idea es que puedan facilitar lo que tiene que ver con el acceso a los servicios, así que recomendación, está funcionando, no pierdan los turnos, sigan yendo ahí y, bueno, básicamente defender que siga funcionando todo el sistema público, y me sumo a Cande al saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que no la tuvieron fácil igual a pesar de la resolución de la jueza de ayer. Sí, tal cual. Un abrazo muy grande a todos los empleados músticos. Si hoy tenían turno, trabajan, ¿no? Si hoy tenían turno, trabajan exactamente, así que accedan ahí. Y el gobierno hoy se levantó con una fuerte, porque, a ver, lo que está pasando en este último mes, sobre todo, y que ya lo venimos viendo, es la falta de dólares, pero ahora se le suma una guerra más y es el campo. Hoy el campo se desayunó, hay algunos que a lo mejor ya sabían, que decían esto ya sabíamos que iba a pasar, y hoy el campo se levantó con un decreto firmado por Javier Milei, vamos a ver la placa 21, donde el gobierno volvió a aumentar las retenciones, recordemos que había retrocedido, ahora vuelve de vuelta, por lo menos para la soja y el maíz, ahí estamos viendo, las vuelve a subir, digamos. Sí, se terminó la baja temporal, no es que subió las retenciones. No subieron, sino que había una baja temporal, pero las volvió a reponer. El tema es que en Casa Rosada, hace algunos meses me decían, va a estar todo bien, no las vamos a reponer y demás. Bueno, parece que algo pasó. No era la línea oficial. La línea oficial siempre fue que a partir del 30 de junio volvía el esquema tradicional de retenciones y de hecho lo usaban para acelerar la liquidación en este primer semestre del año y poder, bueno, no acumularon dólares, pero que pasen por lo menos los dólares por el mercado libre de cambios. Ayer salió un ruralista fuerte, vamos a ver la placa 20, con una frase tremenda, que el gobierno va a tener que tomar nota con esto. Estamos hablando del directivo de la Sociedad Rural, Andrés Costa Magna. Salió con se van a quedar secos hasta noviembre. Un mensaje del campo por la suba de retenciones, así que se le va a asomar
un quilombo. Estos, a ver, son todos problemas que tiene el gobierno y que va a tener hasta octubre, Sí. que es el gran problema. Recién Milei salió a tuitear enojado porque Bonelli contó que el gobierno está pateando todo para después de octubre y dice que Toto Caputo está en los días más difíciles. Esto lo publicó Marcelo Bonelli en Clarín. Salió Milei a responderle, bueno, a decir que no odian lo suficiente a los periodistas y demás. También salió Kirchner. Bueno, el gobierno está exasperado sobre este tema. Vos sabés que hay un rumor, aprovecho para preguntarte a vos, que A sos ver. el hombre de la Casa Rosada. Hay un rumor de que Milei está muy enojado con Caputo porque el dólar nunca llegó al piso de la banda. Sí, porque era un objetivo de Milei. De hecho, decía que iba a estar más abajo, que yo lo iba a perforar. Claro. Él hablaba de un dólar a 900. En un momento dijo que iba a estar 500 pesos. Bueno, Bueno, dijo pero barbaridades. la idea, y él insistió mucho los primeros, o sea, abril y mayo insistió mucho con que el dólar iba a ir al piso de la banda y que de esa manera iban a acumular dólares en el Banco Central. Y eso nunca sucedió. Apenas se arma esto de la banda, los días posteriores, en la Casa Rosada, los libertarios me gritaban en joda, compren ahora porque nos vamos a piso. Nos vamos a piso. O sea, la canchereaban con que el dólar en cualquier momento se iba a 1000, que iba a estar a 1000 Claro. todo el tiempo. Eso no Nunca pasó pasó. nunca. No, realmente nunca pasó. No, nunca pasó y ahora vamos a entrar en el segundo semestre del año. El segundo semestre en la Argentina, no importa el gobierno que sea, es un semestre más desafiante porque no tenés la cosecha gruesa. O sea, el trimestre de oro es el segundo trimestre, no importa el color del gobierno, entonces el segundo semestre siempre es más desafiante. De hecho, los primeros dólares soja, este tipo de cambio diferenciado que daba Massa para incentivar al campo, empezaron en los segundos semestres como diciendo, bueno, vos ahora que no es que tenés que liquidar, porque el campo en el segundo trimestre del año liquida porque tiene que liquidar, porque tiene que empezar de nuevo el proceso y hay un montón de costos asociados a eso donde más allá de si liquida todo o una parte la tiene que liquidar sí o sí. Entonces ya en el segundo semestre del año no le pasa eso. Si no quiere lo dejan la silobolsa y chau. Claro. Y no tiene ningún incentivo. Si encima ahora le volvés a poner las retenciones que tenía, si el dólar sigue estando a 1200, ¿por qué te lo voy a liquidar ahora? En noviembre empieza la cosecha fina, que ahí sí, de nuevo, una parte la van a liquidar más allá de las retenciones y del esquema cambiario. Pero, de nuevo, Esto hasta es algo noviembre que, te queda seco. Esto es algo que el fondo aprueba, igual que Eso. suban las retenciones o que vuelvan a subir las retenciones. Sí. Pero esa relación está tensa, me imagino también. El fondo es un gran aval para el gobierno, hace la vista gorda con un montón de cosas. Sí. Pero no sé, esta misión, ¿cómo está esa relación? Si fuera otro gobierno, Bueno. imagínate si fuera peronista, ¿vieron esa canción? Sí. El fondo le llamaría la atención realmente a este gobierno porque no acumuló reservas. Digo, ahora lo va a perdonar hasta después de las elecciones. Todo esto porque tiene el aval tiene No la solo presión de eso, Estados Unidos y de Donald Trump. La comitiva técnica llegó el lunes y no pararon de salir informes del INDEC con números negativos. Claro. Con números negativos, en lo que vos quieras encontrar hay números negativos. Entonces va a tener que resolverse muy políticamente lo del FMI porque los datos no acompañan. Y después en la parte de retenciones, nosotros mes a mes veíamos que en la recaudación se perdía un montón de guita por esta baja temporal de las retenciones. Claro. De hecho, el campo fue uno de los ganadores de este primer semestre, más allá de que ellos lloren por el tipo de cambio. Fue una pérdida importante para la caja del Estado. Entonces, el Fondo Monetario no va a insistir con que bajen las retenciones porque el superávit fiscal lo tienen que mantener. Claro, tal cual. Señoras, señores, estamos llegando al final. Se viene Murano, ¿no? Se viene Murano con verdades afiladas. Les quiero agradecer a todos los que están del otro lado. Y bueno, no los quiero nombrar porque si nombro a uno después vienen y me putean. Y me dicen, no, Bueno. todos que son unos cracks, absolutamente todos. Son imprescindibles todos, así que muchísimas gracias para todos. La semana que viene yo me voy a tener el pelo de negro, me voy a poner barba y me voy a llamar Roberto Navarro. La semana que viene, desde el lunes acá, Roberto Navarro, vuelve Nicolantos también, así que a quienes le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, compañeros, que tengan un gran fin de semana y sigan acá que ya viene Murano con verdades afiladas. Chau. El Destape 1070.